Hola, espero estén bien. Sean bienvenidos nuevamente a Ciencia Simpática, un canal donde van a encontrar contenido educativo sobre medicina, ciencias básicas y muchas cosas más. En este video vamos a continuar con la serie de fisiología respiratoria. Específicamente vamos a tocar el segundo punto correspondiente a la ventilación pulmonar, que son las presiones pulmonares. La primera parte hablamos sobre los músculos respiratorios, así que bueno, si no has visto ese video, te dejo un enlace en la descripción del video para que vayas a verlo una vez finalizado para que bueno, estés al tanto de todo el contenido, bien, estés al día. Así que bueno, sin más nada que decir, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones y no olvides, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de nuestro contenido y de nuestras actualizaciones. Conocer las presiones pulmonares y su papel determinante en lo que es la mecánica ventilatoria, es necesario que conozcamos inicialmente las características de una estructura que va a contribuir a que este proceso se dé de forma satisfactoria, ¿bien? Que es la cavidad o espacio pleural. Sucede que la superficie pulmonar y lo que es la parte interna de la pared torácica van a estar cubiertas entonces por unas estructuras denominadas pleuras. Bien, de aquí es donde proviene el nombre de cavidad pleural, espacio pleural, e incluso en algunas bibliografías nosotros podemos conseguir el término de espacio intrapleural. Lo cierto es que sea uno o sea otro, nos estamos refiriendo al mismo espacio. Bien, un espacio que se forma precisamente a que estas dos pleuras, estas dos membranas que cubren las estructuras que acabo de mencionar, al final van a estar íntimamente relacionadas. Es decir, que ellas van a estar cerca y van a delimitar en última instancia la cavidad o espacio pleural propiamente dicho. Bien, la pleura que va a estar en lo que es la parte interna de la caja torácica se denomina pleura parietal, mientras que la pleura que está en íntima relación con la superficie pulmonar se denomina entonces pleura visceral. Fíjense, lo tenemos representado acá en la siguiente imagen, en donde vemos que la línea correspondiente entonces a lo que es la pleura parietal termina en lo que es este borde rojo. Bien, mientras que la pleura visceral termina entonces ya la línea, termina en lo que es entonces el parénquima pulmonar como tal. Entonces recuerden que el espacio comprendido entre estas dos membranas es entonces el espacio pleural. Bien, otro punto importante en cuanto a este espacio es el hecho de que está lleno de un líquido denominado líquido pleural. Este va a tener la función de lubricar los movimientos del pulmón en la cavidad torácica. Es decir, que va a disminuir en gran medida la fricción entre estas dos estructuras, a saber, la superficie pulmonar, el pulmón, y lo que es la caja torácica, facilitando entonces consecuentemente el proceso ventilatorio. Bien, específicamente tanto el proceso inspiratorio, que es cuando los pulmones se expanden ante una entrada masiva de aire, y el proceso expiratorio, que es cuando los pulmones entonces se contraen buscando entonces la salida de ese aire de su interior. Bien, este líquido pleural, ya conociendo unas características generales, oscila entre 15 y 20 mililitros. Esta cantidad varía según el individuo y varía según las condiciones en las que se encuentren, sobre todo los pulmones, el organismo en ese determinado momento. Pero un factor fundamental que contribuye a la regulación de la cantidad de líquido en este espacio es precisamente la presencia de los vasos linfáticos. Bien, sucede que los vasos linfáticos van a estar de forma constante drenando, absorbiendo el exceso de líquido de este espacio intrapleural. Lo cierto es que esta continua aspiración de líquido va a generar entonces una ligera presión negativa en este espacio. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque nos da respuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, la ligera aspiración de líquido que genera entonces
una presión negativa en el espacio intrapleural es lo que genera que nuestros pulmones, aún en la expiración más forzada, es decir, aunque nosotros queramos, por ejemplo, expulsar todo el aire de nuestros pulmones, nosotros no llegamos a expulsar todo el aire de los mismos, porque en consecuencia, si nosotros pudiéramos expulsar todo el aire de nuestros pulmones, estos se colapsarían por completo. Bien, la razón por la que no se colapsan por completo es precisamente gracias a esta presión negativa existente en el espacio intrapleural, que normalmente oscila entre menos 4 y menos 5 centímetros de agua. Bien, es lo que mantiene entonces los pulmones expandidos tanto en el estado de reposo como en los momentos de la expiración más forzada. Impide entonces en gran medida lo que es el colapso pulmonar. Bien, otra razón importante de conocer que existe esta ligera presión negativa en el espacio intrapleural es el hecho de que aunque no existan conexiones directas entre lo que es la superficie pulmonar y lo que es la pared torácica, los pulmones están de alguna forma como si estuviesen pegados a la pared torácica. Bien, con la excepción de que se pueden mover libremente gracias a que ellos están bien lubricados. Bien, ahora, ¿por qué sucede esto? La ligera presión negativa, que recuerden, se produce porque los vasos linfáticos continuamente están absorbiendo el exceso de líquido, genera entonces de que ellos estén como si que estén prácticamente pegados a la pared torácica. Bien, de forma similar a cuando nosotros agarramos, por ejemplo, dos láminas de vidrio. Imagínense que están agarrando dos láminas de vidrio y usted moja una cara de esas dos láminas de vidrio y las une. Usted se da cuenta que separarlas se hace completamente, o sea, se hace difícil separarlas, pero sí se pueden deslizar libremente. Bueno, de la misma, esta analogía la podemos también representar en el pulmón. Bien, sucede exactamente lo mismo con la superficie pulmonar y lo que es la pared, la cara interna de la pared torácica. Bien, hay una excepción a nivel de la parte media del pulmón, específicamente en donde vamos a encontrar lo que es el hilio pulmonar. Se dice que esta zona de acá sí constituye un punto de unión real. Bien, un punto donde sí existe una fijación real, donde sí hay comunicación, hay una fijación con lo que es la cavidad torácica. Precisamente porque recuerden que a nivel del hilio pulmonar vamos a encontrar el paso de unas estructuras que son sumamente importantes, tanto para la función, como ya sabemos, porque tenemos acá lo que son las vías respiratorias, tenemos el aire que pasa a través de la tráquea, pasa a través de los bronquios y así sucesivamente hasta llegar a los alvéolos. Entonces, es importante para esa función, pero también una serie de estructuras que son importantes para el mantenimiento de la estructura pulmonar. A conocer entonces la arteria pulmonar, la vena pulmonar, tenemos además de esto también el paso de los bronquios y demás. Bien, entonces, gracias a que está el paso de estas estructuras en esta parte del pulmón, esta zona, en contraste con el resto de la superficie pulmonar, va a estar fija. Bien, va a estar fija en esa zona. Muy distinto a lo que ocurre con el resto de la superficie pulmonar, que bueno, como sabemos, se puede mover, se puede expandir, se puede contraer precisamente a que hay un líquido que facilita entonces estos movimientos. Bien, entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es el hecho de que los propios pulmones contienen una gran cantidad de espacio libre. Bien, aunque esto maximiza en gran medida, por ejemplo, el espacio disponible para lo que es el paso del aire, el almacenamiento y el intercambio de gases, requiere consecuentemente, como es de esperarse, de una extensa red de apoyo para el mantenimiento de lo que es la estructura y, en consecuencia, el mantenimiento de la función pulmonar. Esto se resuelve gracias a que la pleura visceral contiene en su estructura, o sea, en su conformación,
tres capas de tejido conectivo que van a estar destinadas entonces a resolver este problema. Bien, ya vemos entonces que la pleura visceral no sirve, su única función no es delimitar lo que es la cavidad o espacio pleural, no, sino que también tiene una función importante en el mantenimiento de la estructura pulmonar. Bien, importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, estas tres capas de tejido conectivo van a estar distribuidas de la siguiente manera. Vamos a tener una capa que sigue lo que es el mesotelio y que va a envolver con bastante efectividad a los lóbulos del pulmón derecho y a los lóbulos del pulmón izquierdo. Vamos a tener una fina capa de tejido conectivo que va a envolver a los alvéolos pulmonares con bastante efectividad y que les va a brindar individualidad a cada una de estas bolsas de aire. Y vamos a ver también que hay un tejido conectivo que va a estar mezclado con un conjunto de células pulmonares y de otro conjunto de células que va a estar encargado de lo que es el mantenimiento de la estructura pulmonar. Bien, esto entonces todo en cuanto a las características de tanto de la pleura parietal, la pleura visceral y a grandes rasgos de lo que es el espacio pleural o cavidad pleural. Bien, ahora sí podemos pasar a conocer las características detalladas de cada una de las presiones pulmonares que van a originar entonces el intercambio de aire entre la atmósfera y el interior de nuestros pulmones. Para hablar de las presiones pulmonares debemos conocer entonces lo siguiente. Primero, para que haya un cambio de volumen, es decir, para que haya un intercambio de aire entre la atmósfera y el interior de nuestros pulmones, debe haber de forma paralela a esto un cambio de presión. Bien, es decir, que todo cambio de presión va a llevar entonces de forma consecuente a un cambio en el volumen pulmonar. Bien, un cambio en la cantidad de aire de nuestros pulmones. El siguiente punto es entender que cuando la presión se hace positiva, lo que sucede es que hay una expulsión del aire en nuestros pulmones. Hay una disminución del volumen pulmonar. Y cuando la presión se hace más negativa, hay un aumento del aire en nuestros pulmones. Bien, hay un aumento del volumen pulmonar. Estos conceptos son claves porque nos va a ayudar a entender una serie de características que vamos a ver con más detalle en el siguiente video cuando veamos las propiedades elásticas del pulmón. Tanto esas propiedades elásticas de los pulmones solos como de los pulmones en conjunto con la caja torácica. Entonces es importante que nos familiaricemos entonces con los valores de presión y sobre todo qué indica cada valor. Si un valor negativo indica es un aumento entonces del volumen pulmonar y de que un valor positivo indica es una disminución del volumen pulmonar. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar de las presiones. Específicamente vamos a tocar la primera de ellas, que es la presión pleural. Bien, fíjense que del lado derecho tenemos una imagen extraída del libro de Fisiología de Guyton, en donde tenemos representados los cambios que existen en el volumen pulmonar cuando se hacen modificaciones de las distintas presiones a nivel del sistema respiratorio. Bien, fíjense, cuando hay una disminución de la presión alveolar y cuando hay una disminución de la presión pleural, lo que hay es entonces un aumento del volumen, bien, de la cantidad de aire en nuestros pulmones. Y cuando hay un aumento de las distintas presiones alveolar y de la presión pleural, lo que hay entonces es, fíjense, una disminución del volumen de aire en nuestros pulmones. Bien, ahora sí, sucede que la presión pleural no es más que la presión del líquido que existe entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Recuerden, se los mencioné en el apartado anterior, que en este espacio ya había una presión ligeramente negativa, bien, y que se daba principalmente por la continua aspiración del líquido, del exceso de líquido por parte de los vasos linfáticos, bien, y que esta presión negativa era entonces la causante de que nuestros pulmones en el proceso expiratorio se mantuvieran aún expandidos, bien, que no llegaran a colapsarse por completo. Es como una especie de mecanismo de protección y que además
Esta ligera presión negativa también era la causante de que los pulmones se mantuvieran como pegados a la pared torácica. Bien, entonces, esta presión pleural al comienzo de la inspiración es de aproximadamente -4 o -5 centímetros de agua. Pero a medida de que se va a producir entonces este proceso, la inspiración, vamos a ver que ella va descendiendo hasta llegar a un valor máximo que oscila entre -7.5 o -8 centímetros de agua. Cuando se produce entonces una disminución, vean acá el puntero, cuando se produce una disminución entonces de la presión pleural, ¿qué hay de forma paralela a esto? Recuerden, se los mencioné al inicio de esto, para que haya un cambio de volumen, debe haber un cambio de presión. Entonces, a medida de que disminuye la presión pleural, hay un aumento considerable del volumen pulmonar. Bien, mientras que cuando la presión entonces pleural disminuye, cuando aumenta nuevamente hacia lo que es la positividad, hay entonces un descenso en el volumen pulmonar. Bien, entonces, ¿qué es la presión pleural? La presión del líquido entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Para que haya un ingreso de aire a los pulmones, la presión pleural debe disminuir, y para que haya entonces una expulsión del aire de nuestros pulmones, la presión pleural que debe suceder con ella debe aumentar. Bien, debe irse hacia la positividad. La siguiente presión es la presión alveolar. Esta presión no es más que la presión del aire que hay en el interior de los alvéolos. Bien, se dice que, por ejemplo, cuando no hay flujo de aire ni hacia el interior de los pulmones ni hacia afuera, hacia lo que es la atmósfera del ambiente, se dice que toda la presión en todos los puntos del árbol respiratorio es de 0 centímetros de agua. Bien, pero cuando estamos en el proceso de la inspiración, la presión alveolar debe hacerse ligeramente negativa. Y fíjense que pasa entonces de 0 centímetros de agua a -1 centímetro de agua. Este ligero cambio de presión, aunque pueda parecer minúsculo, es suficiente para producir entonces el arrastre de 0.5 litros de agua al interior, de 0.5 litros de aire al interior de nuestros pulmones. Es decir, es suficiente para que se produzca entonces un ingreso de aire a los pulmones, un aumento en el volumen pulmonar. Bien, ahora en el proceso de la expiración lo que ocurre entonces es una inversión de estos fenómenos. La presión alveolar se hace positiva y entonces hay una expulsión de la misma cantidad de aire que ingresó de nuestros pulmones. Bien, entonces esta es la presión alveolar. Bien, ojo acá en esto. Estas presiones no actúan por separado, no es que primero se modifica la presión pleural y después se modifica la presión alveolar, no. Como estamos viendo acá en esta imagen, fíjense que ambas presiones se modifican al mismo tiempo. Y esta es entonces la causante de que se produzca de forma satisfactoria un cambio en el volumen pulmonar. Bien, la última presión es la presión transpulmonar. Vean que entre las curvas de presión, tanto alveolar como de presión pleural, hay un espacio sombreado, coloreado como en un azul más claro, que representa entonces la presión transpulmonar, que no es más que la diferencia entre estas presiones, entre la presión alveolar y la presión pleural. Es una presión que la vamos a entender cuando hablemos de las características elásticas del pulmón, ya que precisamente esta presión transpulmonar es una medida de las fuerzas elásticas pulmonares y que son las fuerzas que tienden a colapsar el pulmón en todos los momentos de la respiración. También se denomina como presión de retroceso, pero como les mencioné, la vamos a hablar con más detalle en el siguiente video. Entonces, ya para finalizar, recuerden, presión pleural es la presión del líquido que está entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Y la presión alveolar es la presión del aire en el interior de los alvéolos. Mientras que, por otro lado, la presión transpulmonar no es más que, recuerden, una diferencia entre las presiones alveolar y pleural. Bien, esto es todo por este video, con la intención de no hacerlo más largo. He decidido dejarlo hasta acá. En el siguiente video hablaremos entonces de distensibilidad pulmonar.
ya esto es todo, no sin antes, bueno, decirte que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, de darle like a este video si te ha gustado, te ha ayudado, y de suscribirte, bueno, y activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido y de todas nuestras actualizaciones. Muchas gracias.